realmente si uno mira el mundo en este minuto, lo que se esta es la gran amenaza que estamos viviendo en la región especialmente, y tiene que ver con el fentanilo, esta droga zombie que empieza ya no solo a ser una amenaza, algo que pasa tan lejano. Tuvimos recientemente 2 intentos de personas que estaban intentando ingresar esta droga a Chile. Tenemos a nuestra queridísima Gabriela Valenzuela, que aquí estuvo buceando en este tremendo mundo del fentanilo. ¿Cómo estás, Gaby? Buen día. Hola, ¿cómo están? Buenos días. A ver, vamos a darle una mirada en profundidad de lo que está ocurriendo con el fentanilo en nuestro país. Esta droga muy potente, 100 veces mayor que la morfina y 50 veces superior a la heroína. Tú lo decías, Claudia, esta droga zombie. ¿Por qué? Por el comportamiento que provoca en las personas, y el consumo de este opioide se ha convertido en una verdadera crisis sanitaria en Estados Unidos. Sobredosis de más de 70.000 personas el año pasado, y lo más lamentable es que la alerta ya está instalada aquí en nuestro país. ¿Cómo se usa? Como un analgésico, anestésico, se receta por doctores para tratar el dolor intenso, especialmente después de una operación, o para las etapas avanzadas del cáncer. Y se usa en miligramos, o sea, la dosis letal es bajísima, 2 a 3 miligramos. Pero cuando se usa como droga recreacional, ¿qué pasa? Tiene un altísimo poder adictivo, produce euforia, sedación, mareos, ansiedad y depresión respiratoria, que es al final la principal causa de muerte por su consumo excesivo. Me imagino que ustedes han tenido la oportunidad de ver imágenes de estas personas en Estados Unidos, por ejemplo, que actúan como verdaderos zombies. Parece una película de terror, sí. Se ven, claro, a expensas del entorno, deambulando digo en un sentido figurado, porque no deambulan mucho, sí. Sino que quedan como congelados, estacionados en ciertos lugares, en determinadas posiciones, por mucho rato. Entiendo que son 2-3 horas que podrían... Muy fuerte. Tengo una duda ahí, Gaby, porque yo siempre me he preguntado cuáles son los síntomas para entender el nivel de adicción, ¿no? Porque las drogas, para que te generen esa adicción, tienen que generar algún placer. Pero aquí quedan parados, ¿no es cierto?, tratando de sostenerse sobre sí mismos, totalmente borrados o borradas. No entiendo en ese sentido cuál es la... Pero eso es cuando ya es una sobredosis. Cuando quedas en ese nivel ya es una sobredosis. Por eso te decía que al principio te puede producir un mareo, una confusión, esa euforia, claro, pero cuando ya estás con sobredosis es cuando se le dice esto está como un zombie en el fondo, y cuando son esas imágenes ya... Y como es tan adictivo, es muy fácil llegar a la sobredosis y de ahí a la muerte. Ese es el gran problema. ¿Saben qué? Fue en 2021, en abril de 2021, cuando a través del Sistema de Alerta Temprana de Drogas, que es un organismo que creó el Senda, se lanzó una alerta sobre la presencia en Chile de este potente fármaco. Se hizo una incautación de unas 15 ampollas de uso intrahospitalario, y Carlos Charme, que era director de ese organismo, me decía, a ver, han pasado 2 años y medio después de esa alerta en el fondo, y la realidad ha demostrado que en vez de tomar la oportunidad, actuar preventivamente, estamos llegando tarde, y hoy día es un gran peligro para la población, ya lo decíamos, en Estados Unidos, en Canadá, pero también en Chile. Y hablé con la directora actual del Senda, Natalia Rifo, y me decía que ellos, desde el primer aviso, en 2021, se ha estado monitoreando. Y eso significó, por ejemplo, que se incorporara como sustancia en septiembre del año pasado, 2022, a la lista 1 de la ley 20.000. Y esto tiene implicancias penales. Y me contaba que en marzo de este año habían encargado un estudio sobre drogas sintéticas para poder entender todo este fenómeno, las particularidades y generar prevención. Estamos en noviembre del 2023. Ese informe todavía no está listo. Oye, entonces uno dice... A ver, ¿estamos llegando tarde? Claramente sí. Entiendo que el fentanilo está hasta cierto punto en Chile. O sea, está en Chile, me refiero a nivel... Pero solo de forma intrahospitalaria. Aquí todavía sí. Ya. No hay fabricación ilegal, y me decían de la PDI que lo que se ha incautado hasta el momento son 100 ampollas al año, no más que eso. Ya, ¿esas son las incautaciones más recientes que hay? ¿Cuáles son esas? Mira, en octubre se detuvo a un argentino que iba a Concepción con 320 gramos de fentanilo líquido. Y en Coronel se conoció el caso de una mujer que fue detenida por tráfico, porque se mezcla. Ahí viene cuando ya se habla de esta droga sintética. Ketamina mezclado con fentanilo. Estuve conversando con Cristian Camargo, el director del laboratorio de doping de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Chile, y me decía, a ver, se han encontrado decomisos de gente que viene del extranjero, de Asia, por ejemplo, en cantidades bastante menores comparado con otros opioides. Y explicaba que aquí hay 2 posibilidades. Uno, que el fentanilo que está llegando a Chile esté de paso.
lo cual me decía él es bastante difícil, o que si bien no estamos acostumbrados a drogas que se inyecten, en Chile no es muy común que la gente se inyecte. Sí se toma alcohol, por ejemplo, o en pastillas, o se fuma marihuana, pero puede haber, él cree que puede haber un cambio en el modelo de consumo de la gente. Y eso es un punto bien interesante. Sí, hay un punto importante en lo que tú decías, Gaby, cuando hablabas, ¿no es cierto?, con la gente de Senda, que en el abril de 2021 hubo la primera alerta. Con mucho respeto por los informes y los diagnósticos, pero si uno mira el mundo hoy día, los diagnósticos no pueden demorar un año, un informe no puede demorar 5 meses ni 6, o sea, es cosa de mirar cómo viene esta brutalidad en manera de cascada, ya no solo en Estados Unidos, esto está golpeando Ecuador, o sea, la situación de Ecuador, parte del crimen organizado que se instala, uno de ellos tiene que ver con el fentanilo. Esto viene bajando, es decir, importantísimo ver el informe y el estudio y el diagnóstico, pero eso no quiere decir que hay que esperar para tomar medidas hasta que llegue el informe. No, claro. Se encarga en marzo el estudio y estamos en noviembre y no está listo. Claro, entonces, no, ya va a estar, ya va a estar. Claro, pero ¿qué te va a decir ese informe? Tenga cuidado con que entre el fentanilo. Bueno, sí, obvio, ¿qué hacemos? Me decía un experto que aquí hay dos cosas. Uno es la prevención, que es lo que ya se debería estar haciendo cuando se lanzó la alerta en 2021. Lógico. Pero cuando ya entra el fentanilo, lamentablemente lo que se hace ahí es la rehabilitación. Oye, entonces, dime. Puede sonar un poco lógica o repetitiva la pregunta, pero ¿por qué se ha vuelto tan atractivo el fentanilo? ¿Por qué el fentanilo ahora es la droga de moda en Estados Unidos, en Canadá y en algunas naciones europeas? A ver, mira, yo te decía al inicio que con muy pocos gramos ya sientes el efecto, ¿ya? O sea, con muy pocos miligramos ya sientes el efecto. Ya. Se ha pasado el fentanilo líquido al sólido, lo que hace el tráfico más fácil, y la elaboración es relativamente sencilla. Y como te decía, como es mucho más potente que la morfina o que la heroína, con menos dosis ya tienen los mismos efectos. Aunque obviamente después vas a requerir cada vez más dosis, porque el cuerpo se va acostumbrando, por así decirlo. Marcelo Sánchez, él es gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, que ha estado siempre vinculado con todos estos temas, me decía que lo significativo es que las últimas incautaciones dan cuenta del desarrollo comercial, que es común a otro tipo de drogas sintéticas, y esto tiene que ver con aumentar su potencia de opioides, que finalmente a mayor potencia tienen menor precio, y por eso podemos tener un crecimiento significativo, especialmente en la población que hoy día más consume, que son los niños y los jóvenes, y que los puede llevar a pasar a consumir otro tipo de drogas. Cristian Camargo de la Universidad de Chile me decía, a ver, el problema de la adicción en nuestro país ha ido aumentando y mucho, y que ellos hacen análisis, y que si, por ejemplo, antes tenían 500 positivos, ahora tienen 7.000 positivos, y han detectado drogas que antes no veían. Y por eso la alerta que se tuvo que hacer en su minuto, me decía, hay que fortalecer todo lo que esté vinculado con políticas públicas, falta educación y prevención, falta en Chile esto como una política de Estado, independiente del gobierno de turno. Yo les decía, en Senda estaba Carlos Charme, ahora está Natalia Rifo, y que eso él, como experto y que está en el día a día de esto, no lo ve tan claro. Lo mismo me decía Marcelo Sánchez, o sea, él es miembro del Consejo Consultivo del SENDA, y que se requiere aquí impulsar una agenda temprana de prevención social que llegue con programas basados en evidencia, que se anticipe a los factores de riesgo que aparecen muy tempranamente hoy día en los niños, pero si no hacemos eso, será muy difícil controlar el crecimiento de este mercado, y ya lo estamos viendo en Estados Unidos, en Canadá, en Ecuador y en otras naciones. Sí, no, como tú dices, ¿no? O sea, una cosa es la prevención, la necesaria prevención que estamos viendo, o sea, es pensar que en Chile solamente hoy día es marihuana y cocaína o pasta base. Y alcohol es dejar de ver el fenómeno que son las drogas sintéticas y que uno está viendo, ¿no es cierto?, que son finalmente las grandes guerrillas del crimen organizado. Y donde la prevención allí tampoco creo que ha funcionado. Y lo otro es que súper bien la prevención, pero esto tiene que ir totalmente de la mano con las policías, con cómo se va a requisar, qué pasa si el fentanilo no es parte de la lista de drogas, de la ley 20.000 que decías tú, Gaby, porque es un fármaco, y entonces entra de una manera distinta y por lo tanto que se puede entrar sin la amenaza, digamos, que tiene el narcotráfico. O sea, hay muchas preguntas que no son solamente de prevención o de salud, sino que tienen que ver con que cómo el país finalmente se prepara para que no digamos que no lo vimos ver. Hay muchas aristas, y otra, bueno, que no se alcanzaba en esta crónica de hoy día. ¿Cómo ayudas tú a un niño o a un joven que está
ya con problemas de drogas. La lista de espera en materia de salud mental para el sector infanto-juvenil alcanza 14.000 niños. 14.000 niños en lista de espera. Y no hay especialistas tampoco. Entonces, ¿cómo? De verdad, el problema es muy preocupante, pero no se ve una solución, por lo menos por parte de las autoridades hasta el momento. Es cruda, porque veía informes internacionales, principalmente basados en Estados Unidos y Canadá. Canadá, por ejemplo, el gobierno canadiense, o más bien de algunas zonas, ellos le entregan las jeringas a los adictos para que no se contagien entre sí de otro tipo de enfermedades. Es decir, lo acepta el problema y lo asiste. Que eso para otros puede ser una visión crítica, ¿no? De decir que está incentivando o que está autorizando que esto se dé. Pero no se conocen muchos casos de rehabilitados de fentanilo. El fentanilo es demasiado adictivo y comúnmente comúnmente termina en la tumba. Y rápidamente. Y muy rápido. rápido. De efecto muy rápido. Acá en Argentina yo leía, sí, para cerrar, una nota publicada en septiembre de este año que se titulaba "Fentanilo, la droga que amenaza con convertirse en epidemia mortal en Argentina". Aquí en Chile yo no he visto estos casos zombies. Yo no sé si en Argentina ocurre o tampoco ha ocurrido, no se ve así todavía, Gaby. Hay personas que han muerto por consumo de fentanilo. Se entregaba una cifra que está bastante atrasada. Entre 2017 y 2019 se han registrado 24 muertes por sobredosis de cocaína adulterada con el fentanilo, que eso ya es una bomba, en el fondo. Pero claro, a mí lo que me pasa, lo que quería transmitir un poco acá es lo de la prevención. Y estamos ahí, parece, con los brazos un poco cruzados. Y lo otro es a qué sectores les hace la prevención. Claro, sí, evidentemente son los jóvenes, los niños, pero lo que estamos viendo es que son personas mayores también, muchísimas que abandonan sus vidas, adultos jóvenes y mayores, y por lo tanto eso quizás requiere otro tipo de campaña de prevención que la que tú haces frente al mundo de los adolescentes. Exactamente. Buscas otro tipo de estímulos etariamente en ese sentido. Gabriela Valenzuela, muchísimas gracias por este informe. Fentanilo, la preocupación enorme, ¿no?, de la droga zombie, que ya no hay que mirarla como algo que pasa tan lejos. Así que súper buen reporteo. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby. Gracias. Buen día. Chao, chao.